formación de pregrado es ingeniero civil eléctrico de la Universidad de Chile, luego realizó su magíster en estadística en la Universidad Católica, y actualmente es estudiante de doctorado en estadística en el programa de doctorado en estadística de la misma universidad, de la Universidad Católica, y estudia bajo la tutoría de dos de nuestros investigadores principales, de nuestros investigadores asociados, quien es Ernesto San Martín, director del núcleo, y Jorge González, investigador asociado del núcleo. Así que Mauricio hoy nos va a comentar, ¿cierto?, un paper a través de una presentación que muy amablemente él preparó para luego abrir la discusión a todos los asistentes a este primer Journal Club. Así que, Mauricio, bienvenido y podemos comenzar. Ya, muchas gracias. Bueno, primero advertir, son como 30 diapositivas, se me pasó un poco la mano. Hay unas que las voy a pasar más rápido. Y primero vamos a hacer un breve repaso de lo que dice el paper y después voy a introducir algunos temas que me gustaría que conversemos. Entonces, entremos de lleno a una motivación con respecto a este paper. Primero, preguntémonos qué es un estudio empírico de respuesta al tratamiento. Entonces, Mansky parte reflexionando en su paper y dice de que el objetivo de estos estudios empíricos es proporcionar a los tomadores de decisiones información útil para elegir tratamiento. Vale decir, no son estudios que estén orientados por la curiosidad del investigador, sino que tienen un fin instrumental en que posteriormente van a ser herramientas que usará un decision maker para decidir tratamientos a una población objetivo. Y podemos detectar estas tres preguntas de las cuales Mansky está interesado en abordar, que son cómo deberíamos diseñar estudios para que sean más informativos para el planificador, cómo deberíamos reportar los hallazgos de nuestro estudio y cómo el que toma decisiones debería usar esta información del estudio. Entonces, por eso destaqué en azul esos tres verbos, porque también está ligado a lo que hacemos nosotros, ya sea en distintos estudios que se hagan, el diseño del estudio, cuando uno ya hace los análisis, tiene que después decidir cómo reporta, qué deja de reportar. Muchas veces uno deja de lado hallazgos por ejemplo, no ser significativos en un test de hipótesis, o a veces se omiten covariables, a veces, que algo muy grave, que se omiten los supuestos que se están tomando. Entonces es importante estar consciente también de la importancia de qué es lo que se reporta. Y bueno, ¿cómo debería usar el planificador? A nosotros nos importa porque si queremos que nuestra investigación tenga un impacto, es importante que sea acorde para que el planner le sirva. Y ahí puse una cita textual con respecto a qué trata en específico el paper. Y el paper aborda aspectos sobre principalmente este problema de identificación que es tan masivo en muchos estudios. Y los problemas de identificación tienen problemas tanto para analizar la respuesta al tratamiento como para la misma persona que tenga que tomar decisiones basándose en el estudio. Entonces, ¿cuál es el problema del planner? Él tiene que elegir un tratamiento para cada miembro de la población. Cuenta con una cantidad finita de tratamientos y tiene que decidir cuál es el mejor. A tener en cuenta que al planificador no le importa la respuesta al tratamiento de un individuo en específico o un grupo en particular, sino que le interesa la distribución de todos. Esto, por ejemplo, los programas de vacunación por el COVID le interesaba a toda la población. Bueno, también hay que tener en cuenta que la población es heterogénea con respecto a la respuesta al tratamiento. Vale decir, no es lo mismo aplicar un tratamiento, o puede que no sea lo mismo aplicarlo a una persona u a otra, dependiendo de ciertos factores quizás etnográficos, culturales, etc. Y también hay que tener en cuenta que en el diseño del estudio, sus supuestos, y las covariables que se reporten y los hallazgos que se reportan influyen en la decisión del planificador. Luego el paper, ya entrando más en materia,
para formalizar, introduce alguna anotación. En esto espero pasar más o menos rápido, pero si es que ustedes cuando leyeron el paper quedaron con dudas con respecto a la parte matemática o notación, podríamos conversarlo después. Por eso quise mantener esto. Entonces, la notación que se usa es J, la población, serían como la etiqueta de la población. Por T se entiende el conjunto de todos los tratamientos posibles. X covariables de control. Y el outcome se denota con la letra Y sub J y se modela como una función de T. ¿Qué significa esto? De que para cada individuo J existe una respuesta posible a un tratamiento. Entonces, si tenemos 5 tratamientos, un individuo podría tener 5 respuestas posibles. O sea, son obviedades, pero se tienen que anotar formalmente. También se consideran como supuestos que este conjunto X de covariables es finito. Y ahí habla que la probabilidad de cada valor de X es positiva. Eso quiere decir de que vamos a tener, por ejemplo, si mi variable X es género, voy a tener para cada etiqueta individuo. Entonces, también es algo obvio. Y otro supuesto es que la respuesta del individuo al tratamiento J no depende de la asignación de otros individuos. O sea, si a otro individuo le asignaron otro tratamiento distinto a mí, no debería afectar mi outcome al tratamiento. Más definiciones. Podemos definir una regla de tratamiento factible, una regla de decisión, a una función z, tal que para cada combinación de covariable y tratamiento me asigna un valor que está entre 0 y 1. Entonces, el espacio de todas estas funciones de decisión posibles se denota por z mayúscula y aquí la única a tener en cuenta en la definición es que se define este espacio de modo de que mis reglas de decisión son tales que para cierta combinación de covariables me tienen que sumar 1 para todos los tratamientos. Aquí yo creo que Ernesto ha dicho varias veces esto, pero hay que tener bien presente de que cuando hablamos de variable aleatoria estamos pensando en particiones de la población. Entonces, por ejemplo, algo que hizo mucha bulla hace una semana antes del plebiscito, incluso después del plebiscito, era este plebiscito vino a dividir a las personas. O sea, si pensamos en la votación, cada individuo votó apruebo o rechazo, hay una partición, o sea, podemos tomar la población y ver quiénes votaron apruebo, quiénes votaron rechazo, hay una partición. Entonces, por eso cuando pensamos acá en este caso, si X fuera solamente la votación en el plebiscito, queremos que Z sea tal de que el valor de Z para tratamiento tanto, 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 para todos los tratamientos, condicionado a un valor en particular, por ejemplo, votaron a prueba, de 1. Entonces, puede ser un poco enredada la notación, pero es bastante intuitivo lo que está diciendo. Bueno, antes comentamos que el objetivo del planificador es un óptimo. Y para hablar de óptimo es necesario que también saber qué es lo que vamos a optimizar. Entonces, como se suele usar, tengo entendido cómo se suele usar en econometría, se definen funciones de bienestar. Y aquí formalmente la función bienestar depende de las covariables, el tratamiento aplicado y del outcome. Entonces, a partir de todo esto, uno puede definir una función bienestar. ¿Cómo definir estas funciones? Mansky pone de ejemplo el modelo costo-beneficio, pero hay otras formas de modelar el bienestar. Y modelo costo-beneficio significa que es básicamente que a mi outcome le resto los costos. Entonces, claramente si estamos pensando ya en ingresos, es bastante intuitivo pensar en un bienestar pensando en, claro, los ingresos que se generan y restarle los costos asociados. Bueno, definimos también el bienestar medio de la población como esa expresión que se ve un poco enredada, pero básicamente es lo que está en la sumatoria de adentro, es una suma ponderada, en este caso acá el Z, esta regla de decisión,
está ponderando las esperanzas, a los bienestares esperados para cada combinación de covariables, para cada partición. Entonces, si acá pensamos las variables aleatorias como particiones de mi población, estamos pensando en la sumatoria de adentro, que la esperanza, el bienestar esperado para cada partición de mi población, eso es como si lo evaluara, lo conociera para cada tratamiento y luego lo pondero por mi regla de decisión. ¿Por qué se define así? Porque intuitivamente vamos a querer que Z nos asigne a cada partición, a cada grupo de mi población, el mejor tratamiento. Vale decir el que tenga un mejor bienestar esperado. Y esto se pondera por la probabilidad de que un individuo tenga cierto valor de la covariable. Entonces se ponderan por proporción de la población. Entonces aquí abajo escribí como interpretación como que en realidad este bienestar medio es una esperanza con respecto a la distribución de los outcomes, de las covariables. Pero quedémonos con que es el bienestar esperado. O sea, el nombre es bastante claro. Bueno, ya le anticipé que el objetivo del planificador es optimizar el bienestar, y eso se traduce en encontrar la regla de asignación de tratamientos que maximice U, y eso a su vez equivale a encontrar los tratamientos que maximicen el bienestar para cada partición, que es lo que está escrito aquí, no sé si se ve el mouse, aquí en el argmax de la esperanza. Básicamente estamos buscando los tratamientos que maximicen el bienestar para cada partición de mi población. Y decimos de que hay una regla de decisión óptima única si podemos encontrar un único tratamiento común para cada partición inducida por X de mi población. Podemos pensar, tenemos en un estudio 5 covariables, por ejemplo, y nos interesa saber si es que hay covariables que en realidad no son informativas con respecto a maximizar este bienestar medio óptimo. Y por eso se define esta métrica, que en realidad si es que mi tratamiento no depende de una covariable, es de esperar de que esta esperanza que está acá sea igual a la esperanza que está acá al lado. Es por independencia. Entonces, perdón si fui muy matemático, pero básicamente si es que es no matemático, si es que esa covariable, por ejemplo, si votó apruebo o rechazo, no importa para el bienestar social del tratamiento, esto va a ser igual que lo que está acá. La resta va a ser cero. Luego, la reflexión de Mansky sigue, y con respecto a cómo hacer inferencia a la población de estudio, y ya empieza a introducir más, que es su objetivo, hablar de los problemas de identificación y la ambigüedad que inducen. Si el planificador conociera la distribución de la respuesta al tratamiento, podría elegir la regla óptima fácilmente. O sea, si el planificador fuera Dios, lo podría hacer. Pero usualmente, bueno, yo diría que siempre uno no conoce la distribución completa. Entonces el investigador debe tener presente en su problema de elección de tratamiento qué covariables le sirven al planificador para que decida. Y también tener presente que el tomador de decisiones muchas veces cuenta con muchas más covariables que la reportada en los estudios. Es cosa solo de pensar en estudios clínicos y la práctica clínica. Hay un montón de ejemplos de que al final el estudio clínico termina controlando con pocas variables, pero el médico tiene mucha información y a veces tiene información longitudinal, y hay un montón de información con la cual se tiene que tomar decisiones que se deja de reportar en los estudios.
en el contexto particular de los estudios randomized clinical treat, hay ciertas razones por las cuales no se reportan covariables. Entre ellas, una es suponer de que la covariable no aporta información valiosa. Vamos a hablar de eso más adelante. Otro es por temas de confidencialidad, que hay información sensible que no se pueda reportar. También restricciones editoriales, hay también la extensión de los papers o de los mismos journals que no quieran publicar algo. Entonces eso también es un factor para que no se reporten ciertas covariables. Y también, ligado con lo primero, que el tamaño de la muestra no permita condicionar con más covariables. Claro, porque si la muestra tiene un tamaño tal de que a la persona que hace el estudio los test de hipótesis no le salen significativos, por ejemplo, no va a reportar, pero puede que haya un efecto, pero decide no reportar porque según su análisis considera que no hay información valiosa. Luego reflexiona sobre la validez interna y externa. Más adelante también voy a hablar de esto, pero Mansky critica a los que pusieron de moda el fijarse solamente en la validez interna, porque implícitamente a esa defensa es que hay una respuesta al tratamiento homogéneo. Pero vamos a retomar esto de la validez interna. Ya luego formaliza el problema de la identificación. No sé cómo veis con el tiempo, pero básicamente la región de identificación es un problema de ambigüedad, porque no tenemos información suficiente para encontrar el tratamiento máximo. Entonces, por falta de información tenemos este problema tanto al modelar como luego al decidir el planificador. También se define que una regla es dominada si funciona estrictamente mejor que otra. ¿Y cómo salvarse de este problema de ambigüedad? En esto sí que no voy a entrar en detalle, pero hay teorías, como por ejemplo la teoría de la decisión, que permite aplicar ciertos criterios para decir, ante esta ambigüedad podemos hacer esto o esto otro. Solamente comentar de que estos son criterios, como la regla de Bayes, Maximin, Minimax, Red y otras más, son criterios y como criterios pueden llevar a conclusiones distintas. Entonces tampoco son la panacea pensar en esta teoría de la decisión. No nos salva del problema de la ambigüedad. En los estudios se suele hacer estimaciones puntuales, sin poner en evidencia cómo los problemas de identificación limitan la inferencia. Y eso es algo que a mí personalmente me llama mucho la atención, el gusto por hacer estimaciones puntuales cuando se pueden hacer estimaciones intervalares y muchas veces son mucho más informativas en cuanto a la incerteza o también son mucho más informativas que esta estimación puntual. Y acá Mansky aprovecha de defender su postura que también en los reportes incluir análisis solamente usando información de muestreo. Vale decir, esto es típico de identificación parcial que hace él y encontrar intervalos que podría tomar cierta variable o parámetro sin hacer supuestos, solamente con esta identificación parcial. También tenemos otros problemas como los missing data, razones por las cuales pueden surgir datos faltantes son los datos contrafactuales, ya sea latentes o potenciales. Por ejemplo, si en mi estudio le asigno a un individuo el tratamiento 1, nunca voy a ver su respuesta potencial al tratamiento 2. También hay problemas operacionales en muchos estudios, por no decir todos, que haya deserción de sujetos de estudio, que haya también falta de respuesta. También pueden faltar covariables, o nos puede faltar que
que en el proceso que generó los datos perdimos, por ejemplo, seguimiento de un individuo y no sabemos el resultado del tratamiento. No sabemos si se sanó la enfermedad, si falleció, porque ya el proceso de colección de datos no fue capaz. Entonces, ¿qué hacemos ante estos problemas de datos faltantes? Si uno quiere hacer algo, tiene que estar obligado a tomar supuestos. Y los supuestos pueden restringir esta región de identificación dependiendo de la fuerza, un supuesto hasta, por ejemplo, un punto. Entonces, el supuesto se acabó con este problema de ambigüedad. Claro, el problema es que los supuestos muchas veces son intesteables. No hay cómo comprobar si mi supuesto es verdadero o falso. Y también tienen consecuencias en las conclusiones, hasta el punto de que uno podría tomar un supuesto que sea en realidad condicione mi conclusión. Yo supongo lo que quiero concluir. Supuestos clásicos es el missing completely at random. Vale decir de que los datos faltan completa y absolutamente al azar, que no tienen nada que ver con el outcome. Entonces, en esas condiciones, si es que no tienen que ver con el outcome, no tienen que ver con las covariables, uno puede justificar, puede hacer el análisis sin considerar a los individuos los cuales no tengo tal dato faltante. Y de este tema, intention to treat, voy a hablar al final, que es otro supuesto que se puede hacer y que si uno revisa la literatura, es como el método estrella. Y también como ustedes que hacen investigación y han usado Intention to Treat, me gustaría escucharlos con respecto a esto, que entienden por Intention to Treat o qué es para ustedes el supuesto. Porque estamos hablando acá de supuestos clásicos, Intention to Treat, no estamos hablando como un análisis Intention to Treat. Bueno, más adelante hablaremos de eso. Pero en todo caso, Intention to Treat, perdón, me voy a devolver, porque no dije lo que está escrito acá. Que Mansky formula el supuesto de intention to treat como que el comportamiento de cumplimiento del estudio predice correctamente el comportamiento real de un individuo al cual se le asigna el tratamiento. Entonces, esto igual puede, si uno supone esto, puede hacer suposiciones, puede estimar cómo sería la respuesta de un individuo del cual tengo las covariables y no tengo los outcomes. Y ahí podría ser una especie de imputación, por ejemplo. A pesar de que en este paper Mansky no habla de la imputación propiamente tal. Pero, bueno, claro, están los supuestos anteriores que son los mejores casos posibles que podría haber. El peor caso es cuando no hay información a priori, entonces uno no está en condiciones de tomar supuestos. Y tomar supuestos es garrafal. Y ahora ya terminé el resumen del paper, dejé varias cosas afuera por tema de tiempo, 20 minutos no iba a dar. Aquí hice un punteo de temas que son interesantes que habla el paper. De partida, estos estudios aleatorizados. También menciona tangencialmente la validez interna y externa. Menciona como uno de los problemas muy importantes qué es lo que estamos reportando. También manejo de datos faltantes, intention to treat, como ya la anticipé, y también menciona la influencia de los test de hipótesis en los diseños experimentales y reportes. Y eso lo pone en las conclusiones del paper y no lo desarrolla mucho, pero es bastante interesante eso. Bueno, ¿qué entendemos por RCT? Por estos estudios clínicos aleatorizados. Para poder responder a esto, ocupemos un poquito de notación. Seguimos denotando por J la población de interés. Vamos a tener un outcome, covariables y Z, que sería la asignación aleatoria. Y nuestro objetivo es aprender sobre la distribución del outcome dado ciertas covariables. Vale decir, recordando que la variable aleatoria induce una partición en la población. Para mi grupo de población, ¿cómo se comporta el outcome? ¿Cómo responde al tratamiento?
un poquito de probabilidades. Por probabilidades totales uno puede escribir que esta probabilidad sería igual a esto que está acá. En lo cual, en azul está lo que, dada una muestra, podríamos estimar. Esos serían términos identificados. Podríamos calcular la probabilidad empírica de lo que está en azul. Pero tenemos eso que está en rojo y que no es identificado porque no es observable, que significa que es la probabilidad de mi outcome dado un valor de covariable y que no fue asignado al tratamiento. Entonces es contrafactual que ver la respuesta al tratamiento si es que el individuo no se la asignó. Y esto es una fuente de sesgo. Entonces, acá no se ha hecho nada más que ocupar la descomposición por probabilidades totales y ya deja en evidencia el problema de sesgo que está acá. Y es en la distribución de estos no identificados, que es donde operan muchos supuestos. No sé si todos, quizás todos, pero aquí operan los supuestos. Y aquí también opera la lógica de la identificación parcial, que no vamos a hablar de eso ahora. Entonces, hablando con Jorge y Ernesto, ellos ya habían pensado en respecto a este problema de qué es aleatorio, porque decimos asignación aleatoria, pero ¿qué es aleatorio? O sea, aleatorio uno en un principio tiende a pensar al azar, no es, que es como lanzar una moneda, pero incluso la asignación en el computador no es aleatoria, es pseudo aleatoria, se comporta como aleatorio. eh, y al final aleatorio viene a ser más que nada no un concepto probabilístico en sí, sino que es como no hay una expresión matemática para decir esto es aleatorio. Sí, variable aleatoria, probabilidad, pero que algo sea una asignación aleatoria, no. Entonces se piensa, Jorge y Ernesto pensaron que la asignación aleatoria podía entenderse como ausencia de sesgo. ¿Por qué? Porque cuando los investigadores hacen esto de RCT, lo hacen porque están buscando evitar el sesgo lo mayor posible. Entonces, existe este supuesto de que, bueno, no voy a hacer un estudio observacional, voy a hacer un estudio aleatorizado, porque si es que yo aleatorizo, al final evito los sesgos con respecto a mis covariables de control, y también al decidir sin usar mis covariables de control, y al hacerlo mediante un procedimiento al azar, estoy evitando incurrir en sesgos con otras covariables. Entonces, eso que está detrás, esa creencia y que no estaba formalizada matemáticamente, Ernesto y Jorge plantearon de que puede ser formalizado como está acá, escrito. Que básicamente, si volvemos a la lámina de atrás, si en esta expresión donde lo que está en rojo es lo que nos está causando este problema de sesgo, si es que el proceso que genera los datos es tal de que esta probabilidad que está acá es igual a esta que está acá, vale decir que lo que he observado es igual a lo que no he observado. Entonces, dado ese escenario, no tendríamos ya problema de sesgo, porque el procedimiento con el cual se generan los datos me garantiza de que esto es igual a esto y al final la expresión me queda cerrada y no hay sesgo. Pero eso no es ignorabilidad, al menos en la jerga, Exactamente, o unconfoundness. exactamente, Okay. ignorabilidad, claro. Pero cuando uno lo piensa, hace sentido. O sea, si es que el tratamiento es random, ignorabilidad ocurre como consecuencia. Es ignorable. Claro. O sea, ese es el supuesto. Incluso incondicionalmente. Bueno, sigamos. Mm. Bueno, pero eso era... Perdón, ¿Mm? tengo ¿puedes volver para atrás? Bueno, sobre esta lámina,
¿Cuál es el alcance de la interpretación que hacen de que la asignación aleatoria sea igual a la ausencia de sesgo? O sea, lo que están haciendo en realidad es querer definir sesgo. Entonces, como no hay una definición estadística ni probabilística de sesgo, pensaron que era mejor definir la ausencia de sesgo. ¿De Y por la vía aleatoriedad o de negativa. sesgo? Perdón, no De entendí. asignación aleatoria. De asignación Asignación. aleatoria no hay una Sí, porque definición definiciones de probabilística. sesgo yo creo que hay. Sí, sí. O sea, claro, sí. Ya, pero la pregunta es que es que si tú dices que la asignación aleatoria es igual a la ausencia de sesgo, no sé si me hace tanto sentido porque me imagino que puedes construir escenarios en los cuales tú tienes ausencia de sesgo, pero no sé si tendría sentido, esto es equivalente a haber hecho asignación aleatoria. Ah, claro. Sí, yo creo que se abusa un poco ahí de la notación y de esa Mm. igualdad. Estoy de acuerdo. Pero Ya, ok. la idea, Perdón, bueno, yo dale, no sé Jorge. si intervenimos al tiro o al final. La verdad que ahí no preguntamos al Yo moderador. prefiero, No, yo creo que pueden ir interviniendo al tiro, sí. La idea es que esto sea más que una presentación tan formal, una conversación, Ah, ya, Un coloquio. un coloquio. ya. No, ya entonces yo quiero decir algo bien breve. El punto es que en toda la literatura que uno lee de esto del selection problem y seco y qué sé yo, de los randomized clinical trials, lo que se argumenta, ¿cierto?, es que una asignación aleatoria o una alocación aleatoria de los individuos, ¿cierto?, en cada intervención es la forma, ¿cierto?, en que se evitan diferencias entre los individuos, o en otras palabras, en que se evita el sesgo, ¿ya? Entonces, el punto nuestro es que, ¿cómo definimos asignación aleatoria? ¿Qué significa probabilísticamente, con todas las variables que ahí mencionó y definió Mauricio, asignar aleatoriamente? No existe una definición, ¿ya? De hecho, si uno se pone bien purista y se va a leer a Kolmogorov y lee su librito de probabilidades, para Kolmogorov, una random, el término aleatorio, es una mera designación, ¿ya? No hay una definición probabilística de aleatoriedad o de asignación aleatoria, ¿ya? Pero sí, cuando uno lee toda esta literatura, uno se da cuenta de que se habla de sesgo, ¿cierto? Y sesgo efectivamente se puede definir probabilísticamente, ¿ya? O ausencia de sesgo. Entonces, con lo que explicó Mauricio, esa ecuación que aparece ahí, esa igualdad efectivamente representa ausencia de sesgo. Entonces, ¿qué argumentamos nosotros? Nosotros decimos que entonces una definición probabilística, si uno quiere, de asignación aleatoria debería seguir la ecuación que muestra o satisfacer la ecuación que muestra ahí Mauricio, ¿ya? Si uno niega esa afirmación, esa igualdad, lo que está negando es ausencia de sesgo, ¿cierto? Y por lo tanto, está obteniendo sesgo. Y por lo tanto, no está obteniendo un randomized clinical trial, que es lo que por definición uno obtiene cuando hay ausencia de sesgo. ¿Ya? Ya, eso por ahora, porque después vienen todos los pensamientos que tenemos sobre intention to treatment. Pero yo me perdí un poco de la discusión. ¿Qué, qué significa? ¿Me puedes explicar de nuevo qué significa esta fórmula? Que la probabilidad de... básicamente, si nos interesa aprender sobre la distribución del outcome, ¿Ya? condicionado a las covariables, tenemos un problema intrínseco de identificabilidad, porque esto que está acá en rojo no es observable, porque Y es la respuesta al tratamiento y Z igual a 0 me está diciendo que a la persona no se le asignó el tratamiento. Sí. Entonces, básicamente, esta probabilidad depende de algo que nunca vamos a saber. Entonces, por lo mismo, en estos estudios aleatorizados, se hacen estudios aleatorizados con la condición, con el afán de evitar estos problemas de sesgo. Y dado que no conocer esto, es lo que nos induce sesgo,
si es que nuestro proceso permite de que se cumpla esta igualdad. Entonces, por eso decimos de que se evita el sesgo. Pero con respecto a esto que es no observable, no sé si... Sí, pero Jorge, ¿bajo qué condiciones la asignación aleatoria no asegura eso en grandes números, digamos? ¿En la qué? Perdón, Claudia. ¿Bajo qué condiciones la asignación aleatoria no garantiza eso en grandes números? La asignación Sí garantiza, pues. Sí, La pues eso es lo asignación que aleatoria te no... garantiza eso. Sí. Ah, Pues no, ya, ahora Yo entiendo. no tengo. Lo que pasa- Perdón, No, yo lo mismo. Disculpa, dale, Tomás. no, es No, que, no, es que, es que dale, todavía no, Jorge. es que no entiendo bien la pregunta de Claudia. No la entiendo. Yo no No, lo que pasa es que entiendo... para los economistas, yo creo entenderla, Claudia, corrígeme Gracias, si estoy mal. traduce. Para los economistas, la asignación aleatoria está definida como independencia total a nivel de distribución, Jorge, más allá de que puede ser que no esté bien definido. Entonces, si ese Z es totalmente independiente de todo porque tiraste moneda al aire, la formalización que están poniendo ustedes para nosotros como natural. ¿Está ahí? Ya. Eso era, Claudia, ¿no? Sí, gracias. Ya. Es probablemente porque son visiones como disciplinares distintas, ¿cachai? Para nosotros el Z va a ser independiente de todo, incluso de los X, ¿cachai? Por eso poner las tablas de balance en los papers empíricos, ¿cachai? No sé si me seguí. Entonces, el Z random para nosotros te garantiza esa formalización y más, ¿cachai? Es súper fuerte. Eso es lo que quiero decir. Entonces, como que mi pregunta es como, ¿por qué podría no cumplirse? No, me imagino que vamos para cumplimiento imperfecto, para allá va la presentación, quizá, o los pensamientos, ¿cierto? Para imperfect compliance, para allá van, ¿no? Claro. Porque todo lo que decimos con Claudia ocurre cuando hay cumplimiento perfecto. Exacto. Cuando hay imperfect compliance, ahí ya la cosa se enreda y al menos nosotros nos vamos con el ITT, que es Sí. como una forma de sincerar y chao. Y Bueno, chao. igual Y se puede usar variables instrumentales. claro, y para alguna gente calcular se una va con FT. variables instrumentales, pero no es muy elegante, ¿no? Porque en el fondo tenéis que tener otros supuestos de identificación por sobre qué es lo que estáis tratando de evitar con la asignación aleatoria. Monotonicidad, por ejemplo. Claro. Hay una cosa que me hace ruido también en términos de decir que la asignación aleatoria es igual a la ausencia de sesgo, porque esto es complementario a la acotación que acaban de hacer, es que lo que tú estás definiendo, cuando dices que asignación aleatoria es igual a ausencia de sesgo, es que estás definiendo que el resultado del proceso, si la acción aleatoria involucra algún tipo de, la asignación aleatoria involucra algún tipo de acción por parte del investigador cuando está ejecutando el proceso experimental. Y lo que tú estás definiendo como ausencia de sesgo es, de alguna manera, un resultado satisfactorio, exitoso de ese proceso, que podría no ser exitoso. Y creo que al menos a mí me llama un poco a confusión, porque cuando hablas de asignación aleatoria no hablas solo de, o al menos yo no lo entendería simplemente como la condición de éxito del proceso, sino que el proceso por el cual hiciste la asignación. ¿Me explico? Exacto, y para eso va Tomás con su comentario de perfect compliance, ¿o no, Tomás? O sea, supongo que para allá van ustedes. A lo que voy es que, o sea, muchas veces, al menos por el área de las ciencias sociales, o quizás no muchas, hasta hace algún tiempo atrás, nosotros hacíamos experimentos y con perfect compliance no hay nada que preocuparse porque esta cuestión va a ser absolutamente independiente de todo. Incluso debería tener balance en los no observables, que es algo donde uno nunca se mete, ¿cierto? Y ignorabilidad fuerte, que sería una forma parecida de esta formalización que ponen ustedes, sería una consecuencia natural. Todo eso en un mundo perfecto. Cuando hay imperfect compliance, como uno no sabe si es que la gente, por el ejemplo clásico en economía, hay un paper muy famoso de uno de los premios Nobel hace 3 años, que era esta campaña de desparasitación en Kenia, que les daban pastillas. Entonces, al final los tipos no sabían si se tomaban la pastilla o no. Había gente que no se tomaba la pastilla.
Entonces dijeron, filo, hagamos un ITT, un Intention to Treat. Entonces, si bien no sabemos si a los que asignamos a tratamiento se trataron, esta es nuestra población objetivo que intentábamos tratar. Y ahí empezamos a llegar como en los 2000, 2010, y los más avanzados, dicen, Invens, otro de los premios Nobel, y Angris y otros, dijeron, oye, pero podemos usar la asignación aleatoria como variable instrumental del tratamiento efectivo. Y eso requiere más supuestos, como decía Claudio. Y si tú haces eso y la asignación aleatoria es monótona en el sentido de que si te asignan a tratamiento, tu probabilidad de tratarse es mayor a que si no te asignan, para todo individuo, es monótono, podéis recuperar con el estimador de variables instrumentales un ATT, un Average Treatment on the Treated, que no es igual al AT, que acá no hemos definido o no hemos hablado de los distintos tipos de tratamiento. Y ahí llega al menos la econometría, hasta donde yo sé, con la Imperfect Compliance. Mucha gente se queda con los ITT, algunos se animan a tirar el estimador de variables instrumentales y no, yo diría que no hay muchos desarrollos en eso. Me alargué un poco, pero con eso. No, súper, o sea, clarifica un montón. Pero yo tengo, o sea, a ver, tengo varias preguntas porque tú dijiste al principio que para usted es un supuesto, es siempre cierto que el Z aleatorio soluciona el problema, ¿no? Eso es lo que dijiste, ¿no? Te diría que para las ciencias sociales, en general, Sí. sí. No. Ya. ¿Y eso está antes o por sobre ignorabilidad o dijiste que eso implicaba ignorabilidad? Claro, Quiero entender la diferencia. para nosotros, al menos en nuestra visión del mundo, aleatoriedad, ¿cómo se llama? Es Z independiente de anterior, todo. claro, es independencia total a nivel de distribución. Entonces, ignorabilidad va a ser una consecuencia de la aleatorización. Ya, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Y eso es lo que muestra esa ecuación que está en este minuto en la pantalla. Porque si tú te olvidas de las covariables, Sí, pasa exactamente lo mismo. exacto. Z sigue siendo independiente de todo. Ya no condicional en las covariables, pero sigue siendo independiente. Y ahí a lo que llegas entonces, lo que implica eso es que la probabilidad de ida o Z es igual en 0 y en 1. O sea, Sí. ignorabilidad de nuevo. Y eso es lo que ocupa Matching, ¿cierto? Desde los años 80. Ya. Y entonces ahora tengo otra pregunta para la Claudia, cuando la Claudia me pregunta ¿por qué eso no podría darse? ¿A qué te referías, Claudia? No, es que pensé que lo estaban poniendo como algo que iban a... Como dijeron que aleatoriedad no estaba definida. Pensé que eso iba a poner en cuestión la formalización que estaban haciendo. Ya, no, ya, ahora entendía. Ya, y entonces, ya, esta es mi última pregunta. Ustedes, entonces, según lo que estoy entendiendo, si es un hecho en la ciencia social o la economía de que el Z es independiente de todo, y estoy de acuerdo en que implica ignorabilidad, totalmente de acuerdo, ¿les satisface eso? ¿Ustedes se quedan tranquilos asumiendo ignorabilidad? No, solo cuando el Z es random. No, solo cuando el Z es random. Ya. Lo que pasa es que nosotros empezamos a hacer experimentos hace poco, digo, no sé, por los últimos 20 años, Claudio, por ahí, o 30, lo más. A ver, no, miento, hay algunos experimentos salario mínimo que los gringos fueron bien pioneros en los 70, pero después eso estuvo dormido y se empezó como a mediados de los 90, pero había todo un problema ético de asignar programas sociales aleatoriamente. Entonces sí, llevamos como 20 años tratando de hacer experimentos, pero te diría que la mayoría de las veces hacemos, o no sé la mayoría, pero muchas veces hacemos estudios observacionales. Y ahí tenemos que, o al menos en los últimos años, tenemos que asumir ignorabilidad. Y eso al menos en economía está cuestionado. La gente dice, ignorabilidad es un supuesto muy fuerte. ¿Sí? Entonces... ¿Cómo definen ignorabilidad? ¿Para estar hablando de lo mismo?
Si te fijas en la formalización que plantean ellos, cuando ponen vale decir, es básicamente eso. Que los resultados potenciales, los potential outcomes, básicamente son, bueno, en realidad sí, son independientes de la asignación a tratamiento, que ese sería el Z condicional en X, es lo que se llama, lo que nosotros llamamos, Clau, en otra jerga, selección en observables. Exacto. Pero, perdón, quiero hacer una pregunta, porque independiente del aspecto de la formación matemática, tengo una duda con respecto a lo que estamos entendiendo por asignación aleatoria, si que tú estás haciendo un experimento. Si yo mañana tengo un experimento de psicología, invito a 200 personas a participar y a algunos les voy a mostrar el estímulo A y otros el estímulo B, si no me preguntas a mí, en ese contexto de conversar en el experimento, tú me preguntas cómo los vas a asignar, yo te digo voy a hacer asignación aleatoria, y cuando me refiero a eso, me refiero al mecanismo que voy a utilizar para asignarlos también. Entonces, por ejemplo, me preguntas cómo, mira, voy a agarrar una moneda y mi mecanismo de asignación aleatoria va a ser tirar la moneda, cara va a esto, sello va a este otro. Pero eso... Y ese es Z. Ya, pero eso no me garantiza nada. O sea, a lo que voy, cuando decía la distinción, yo tiro la moneda 200 veces. Pero puede ocurrir, yo sé que es improbable, pero puede ocurrir que me quede en un grupo 90% mujeres y el otro 10% mujeres. Sí, no si estratificáis por género, no si estratificáis por género. Pero está bien. Sí, mi punto es para hacer la distinción que asignación aleatoria juega dos roles en el lenguaje experimental y esto, porque uno, el lanzamiento de la moneda es el proceso de asignación, y acá asignación aleatoria está siendo definido como el éxito de ese proceso que yo busco. ¿Me explico? Es como si en economía, sí, en economía nosotros decimos como en grandes números, o sea, siempre uno puede tirar la moneda y te puede salir siempre cara, digamos, y esa es como mala suerte. Y ahí hay una discusión grande de qué hacer si eso pasa, porque tú podías hacer un experimento y te puede quedar desbalanceado, y no puedes estratificar en todo. Sí. Y entonces... claro, y además el desbalance te puede pasar en los no observables, entonces claro, ahí... Claro, y eso no lo voy a saber. Y eso no lo tenemos idea. Entonces, y ahí hay una discusión que yo le perdí la vista en los últimos años, Tomás, no sé si tú lo has visto, de qué hacer si te da desbalanceado. Y en la práctica lo que yo veo es que la gente aleatoriza de nuevo. Y había todo hasta que te dé balanceado en los observables. Y ahí hay toda una discusión estadística de si esa cuestión es un desastre o no. Hay alguna gente que dice que eso genera como que uno está forzando como el balance en lo observable, y eso te puede dejar más desbalanceado los no observables, y que por tanto algo que uno no debiese hacer, y otra gente que lo hace. Mi sensación de la literatura es que la gente lo hace porque si no el experimento se acabó. Después no lo puedes publicar. No, yo tampoco le he seguido la pista a Claudia y básicamente, claro, lo que yo he visto, la gente muchas veces podía hacer hasta un algoritmo de cambiar la semilla, podéis generar 10.000 semillas y por calcular 10.000 tablas de balances con métricas agregadas, con estadísticos chi cuadrado, F de test conjuntos, y elegir el mejor balance, una vez que te queden perfectos. Eso claramente es jugar un poco, o sea, es romper el jugar a los dados de la aleatoría, un poco. Pero no, eso estoy medio perdido. Ahora, una cosa nomás que quería agregar, chica, y me callo, es que todo esto está súper bien, pero esto es Z, esta es la asignación aleatoria. Si otra cosa va a ser el tratamiento efectivo, y ahí nos vamos al mundo del ITT, supongo que para allá después querían ir ustedes. Claro. Y yo todo lo que voy a acotar es que diría que me falta, que creo que como término de lenguaje, lo que se estarían refiriendo es a mí me nacería decir que lo que estás definiendo es el resultado exitoso, el resultado ideal de un proceso de asignación aleatoria, porque no sé si es que quedo convencido que estás definiendo lo que es la asignación aleatoria de esa manera en términos de referirte a lo que fuera, lo que está jugando el rol del lanzamiento de moneda, que puede o puede no llevarte a este resultado. O sea, sí, puede o no que el resultado sea esté balanceado, digamos. Sí, yo ahí estoy de acuerdo, David. Hay que afinar eso, sí. Hay dos cosas distintas. Y bueno, no sé si Mauricio, yo no miré perdón, no miré las láminas de Mauricio, así que no sé si vienen láminas con ITT.
Yo quería pelear a Eh, propósito de validez, así que... ya, sí, precisamente esta última parte de comentarios, esperaba que no fueran tantos comentarios míos para yo tomar nota para después extraer su conocimiento. Bueno, después de esto viene validez. Acá puse en el marco de los análisis de estudio aleatorizado, me encontré con 3 términos mientras estaba leyendo paper, como análisis por protocolo, el análisis por tratamiento y el ITT. Entonces vamos a ir en orden. Se habla de análisis por protocolo cuando se quiere evaluar el efecto de adherirse a la intervención tal como se especifica en el protocolo de ensayo. Por eso destaca en azul, efecto de adherirse. No me pregunten si yo encuentro que esto está bien o mal, si es correcto o no, yo solamente escribí lo que encontré. Soy crítico a estas definiciones. Eso no lo hacemos en economía, no se hace. O sea, quedarse solamente con los tratados está como prohibido, digamos, por el sesgo. Claro, o sea, esto yo también lo encontré más en papers clínicos. Y de hecho en las justificaciones me pareció hasta razonable. Hernán, por ejemplo, propone de que en los estudios ITT también hacer estos análisis, porque a pesar de que son sesgados, como son estudios que están orientados a la práctica clínica tienen más control. Y si, por ejemplo, en la práctica clínica el médico tiene la capacidad de controlar la adherencia de su paciente, le conviene más quizá esto, quizá entre comillas, quizá esto que el ITT, por ejemplo. Entonces, por eso, y esto también se podría formalizar, de hecho, no está formalizado matemáticamente. Y hay otra cosa que es difícil en los estudios empíricos, es definir adherencia. ¿Qué significa? Así como que se tomó, siguiendo el ejemplo médico, así como la mitad de la pastilla o el 100%. Eso es algo complicado también. También complicado cuando uno quiere pasar del ITT al TOC, digamos. Interesante eso, Claudia, eso complica más las cosas porque hasta ahora nosotros, yo esta mañana estuve pensando de manera binaria la adherencia, o adhiere o no adhiere, Claro, pero no. lo que tú estás diciendo me lleva a una variable no binaria. Sí. Y solamente para agregar complejidad a eso está, la aparecen cuando tenías de alguna manera la adherencia observable, pero cuando tenías intervenciones en que el tratamiento es psicológico, tú le podías haber mostrado la cuestión, pero si tú creéis que el tratamiento tiene que ver con una interpretación particular, no tenéis ninguna manera de hacerlo a menos que hagáis como análisis adicionales. Si yo, por ejemplo, en un paper mandamos mensaje texto y no llegan todos. ¿Y cuando alguien como que fue tratado? ¿Cuando le llegó la mitad? ¿O siguiendo la línea de David, cuando captamos que entendió el mensaje? Son buenas preguntas. Oye, perdón Mauricio, es que tengo una pregunta para la Claudia. Claudia, cuando dijiste que en economía no se haría nunca eso de trabajar solo con los tratados, ¿cómo entonces se considera a los no tratados? No, los dejáis adentro del grupo de tratamiento y así el ITT. Perdón, estamos hablando como, es que tratamiento, como asignado tratamiento, asignado control. Tú puedes tener imperfect compliance en los dos lados, ¿cierto? Puedes tener tratado en el control y gente en el grupo asignado a tratamiento que no lo tomó. Los dejáis adentro, digamos. Y te vas con el ITT hasta el final. Ya, mira, así lo voy a decir, no me atrevo, o sea, es que yo hice cuenta esta mañana, pero eso que tú dijiste recién es formalmente otra igualdad como la que mostró hace un rato Mauricio. En el fondo tú cuando agregáis, incorpora una variable más que se llama A, de adherencia, ¿cierto? Claro. Tú estás haciendo un supuesto entre, ya sea, lo que tú dijiste, yo totalmente de acuerdo, puede ser en los tratados o no tratados que hay adherencia o no adherencia, pero tú necesitas asumir algo para poder meterlos todos a un saco.
Y ese supuesto es súper parecido al que mostró recién Mauricio, probabilísticamente de ignorabilidad. Si tú no haces una igualdad de ese tipo, no puedes trabajar, porque no conoces, hay cosas que simplemente, como en la jerga que utilizó Mauricio, son no observadas o no identificadas. Entonces, eso estás haciendo cuando tú dices los meto a todos para poder considerarlo, estás haciendo supuestos. Tal vez el supuesto en ITT no se llama ignorabilidad, pero se puede formalizar probabilísticamente. Lo estoy diciendo así súper por encima, pero podríamos después trabajar las ecuaciones. Ya, Mauricio, perdón. Ya, no, sí. Vamos para allá. 3 láminas más, creo, 2. Ya. Porque Bueno, ya, yo creo que unos 10 minutitos más, Mauricio, porque estamos en honor al tiempo, para después... Ya. Ya, Si esto esto es está que rápido. arde, pues, Pato. ¿Ah? Esto está que arde. Estoy Sí, aprendiendo mucho aquí. Ya Eh, vamos. sí, bueno, lo otro que se suele mencionar es el análisis según tratamiento, que vendría a ser un análisis del outcome, pero se considera independiente de la asignación del tratamiento. Entonces yo tiré la moneda, pero resulta que la gente ignoró por completo su tratamiento y al final es como si no hubiese lanzado nunca la moneda. Y esto en realidad es hacer un análisis observacional, un estudio observacional de lo que se observó con esa aleatorización, saqué la aleatorización. Y acá el intention to treat, como ya se conversó, sería el efecto de asignar un tratamiento, independiente si se recibe la intervención según lo previsto. Entonces yo acá entiendo de que cuando hacen ITT, y digo, recalco, y entiendo porque algo que he leído harto, pero siento que no entiendo todavía porque hay mucho por leer. Entiendo que dicen, voy a hacer ITT y no me interesa la adherencia. Solamente me importa el momento en el que asigné el tratamiento y no me interesa si es que la persona se dejó de tomar el tratamiento, se cambió de tratamiento, si el del placebo se consiguió las pastillas del tratamiento. Es así, y en el fondo el problema del ITT es que te cambia la pregunta que uno está respondiendo. Porque quizás tú querías responder, no sé, por el ejemplo como típico es, uno quiere saber el efecto, no sé, de mandar a los niños al jardín infantil. Entonces tienes tratamiento y control, pero no puede obligar a nadie a ir al jardín infantil. Entonces lo que uno le autoriza es ofrecer cupo. Y entonces lo que estáis analizando con el ITT es el efecto de ofrecer cupo, no el efecto del jardín infantil. Y ese es como el problema, digamos, o sea, cuando hay complemento imperfecto, que la pregunta que uno puede responder es distinta. Pero como muchas una veces igual decir, es de interés de políticas públicas. igual es de interés, porque nunca puede obligar a la gente al jardín infantil, digamos. Pero es como una versión watered down, digamos, de lo que uno quisiera responder, digamos, muchas veces. Claro, claro, esto es como que mientras leía yo pensaba que hay esta doble dimensión, que hay un enfoque clínico, que la práctica clínica es lo opuesto a lo político, porque lo político es para toda la población y el clínico es para el individuo. Pero bueno. También escribí que leí estudios que eran ITT modificados y que esto sí que lo encontré aberrante porque era quitar los datos con missing y tratarlo como si fuera aleatorio. Entonces, hacen esto, pierden la gracia de la aleatoriedad, de aleatorizar, que se supone que combate el sesgo y bueno. Missing en el sentido de attrition, ¿no? De que no pudiste encontrar a la gente de la línea de salida, algo así. Missing o missing. Alguna covariable missing y chao. Como acá lo leí en contexto clínico, no leí todavía en econométrico, era missing en general, de outcome o de covariable. Lo cual igual es curioso. Sí, ahí yo creo que falta como desarrollo, tampoco he estado tan al día, pero al final lo que la gente hace, porque tenéis missing. Entonces, en general cuando son, lo que yo veo es como missing de controles, la gente imputa el promedio y ponen el daño por promedio. Cuando es missing de variable dependiente, estáis fritos. Los dejáis afuera, después como que tratáis de mostrar de que no, de que la atrición es balanceada y si no es balanceada, sí, vamos. Como... ¿Hacía un probit de tu variable de missing no missing?
Claro, Con covariate interactuado con el treatment, algo así. exacto. Eso, ya Y sea un ojalá que no TCF, te dé nada significativo. claro, O sea, conjunto. claro, eso es. Claro, Y si te da algo significativo, uno hace bounce. Y los bounce son, no sé, yo los encuentro bien ordinarios, porque es como, ¿qué pasa si todos son como en una punta, en un extremo, y qué pasa si en el otro extremo? Y eso, Worst eso case es escenario y todo eso. claro. claro. Claro que eso en realidad es como también la lógica que está detrás de Mansky, la identificación parcial, son intervalos de extremos. Cuando leí eso de peor, mejor escenario, sentí que era Claro. algo. No traje nada preparado de esas imputaciones, pero sí comentar brevemente. Me llama la atención cuando imputan por el promedio porque están disminuyendo artificialmente la varianza. Y me llama la atención también cuando imputan con una distribución porque muchas veces no es tan transparente que al final, mientras crece el número de imputaciones, en realidad lo que estoy viendo en realidad es mi supuesto. Entonces también no sé cómo cuantifican la sensibilidad al supuesto al simular. Pero bueno, ese era otro paper también que ya queda pocos minutos, así que voy a avanzar. Y estas eran preguntas que había escrito también pensando en ustedes, que yo estoy iniciándome la investigación, ustedes que llevan más años. Si tienen sentido las definiciones anteriores, ya lo comentamos. ¿Qué se entiende entonces por IDT? Creo que también comentamos con respecto a lo que se espera, sí, pero como supuesto no. O sea, cuando yo digo voy a hacer un ITT, ¿cuál es el supuesto que estoy diciendo? El supuesto que estoy haciendo es decir, estoy haciendo un ITT. ¿Y Es de qué más una estamos hablando? definición, más que un supuesto, una Sí. definición. Tú vas a ver el efecto en la gente que asignaste tratamiento, que no necesariamente se trató. Así Claro, yo lo veo coincido en yo. eso. Pero, Tomás, ahí es donde nosotros creemos que Ujú. podrías llegar a definirlo probabilísticamente, porque si agregas una variable de adherencia, llámale A, lo que tú estás ahí en el fondo asumiendo, por eso decía hace un rato que es parecido a la ignorabilidad, estás asumiendo que la probabilidad del outcome condicional en z igual 1, o sea, en los tratados, coma, A igual 1, o sea que realmente fue tratado, es igual a la probabilidad dado A igual 0, o sea que no fue tratado. Ese es el ITT. Claro, claro. Pero eso para nosotros sería como más o menos natural si Z es random, ¿cachai? Porque Es, sería independiente de todo. ya, pero ahí hay un pequeño problema, Mm, que tú, lo que acabo de decir es para z igual 1. ¿Qué pasa con z mm. igual 0? Y la ¿En qué sentido? aleatoriedad la estamos viendo en términos de z. Entonces yo no sé si cuando estamos haciendo ITT estamos accounting for el problema de sesgo, porque ni solo z igual 1. Es que, al menos esto es como lo vemos nosotros, ¿eh? Nosotros en economía definimos distintos tipos de tratamientos, ¿cierto? Uno del average treatment effect, que es en toda la población, que es cuando haces un experimento con perfect compliance y ya está todo bien, ese puede identificar. Después tenía el ATT o TOT, como le llamó la Claudia, que es el treatment on the treated, ¿sí? Que es el efecto del tratamiento en los tratados solamente, entonces tenéis que calcular el contrafactual de qué hubiese pasado con esos tratados si no se trataran. Ya, cuando la aleatorización funciona bien, tenéis que, esos son iguales, el TOT o ATT con el AT. Perfecto, ahí, bien. Cuando tienes imperfect compliance, esto de nuevo, en la edición, al menos que usamos los economistas, decimos, chuta, hay tratados que no, hay asignados a tratamiento que no se trataron y hay asignados a control que sí se trataron. Entonces no podemos identificar un ATE ni un TOT, habría sesgo, estoy de acuerdo con eso. Entonces no, en realidad lo que más podemos hacer es ver el efecto en la población que intentamos tratar, ITT, y eso te cambia la definición del tratamiento, ¿cachai? Pero como tu Z fue random y si que te quedó bien randomizado, se sigue cumpliendo que hay independencia total de Z con los potential outcomes, ¿cachai? Lo que pasa es que, como decía la Claudia, la interpretación es distinta y es como una pregunta que no es la pregunta quizá más precisa, como el efecto del
jardín infantil, no sé, en cosas. Entonces podéis ver el efecto de ofrecer cupos, porque las mamás no llevaron a los niños. ¿Cachai? Claro, claro. Así esa es como la visión en economía al menos. Sí, 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 Pero sí. entonces cuando hacen ITT, ¿no reportan ni analizan la adherencia, por ejemplo? Sí, Se y en el olvidan de la fondo, adherencia. sí, sí, se reporta. O sea, o sea, una cosa que tiene efecto del ITT, o sea, perdón, el compliance es en el poder. Entonces eso es como re importante, porque en el fondo, en ridículo, digamos, es que el compliance es igual en los dos grupos, no puede identificar nada, digamos. Entonces necesitáis una mayor adherencia en el grupo de tratamiento, el grupo control, y mientras más se parecen es menor el poder. Entonces es algo como que uno reporta, cuál es el efecto mínimo detectable que uno puede encontrar. Y si uno se menciona, digamos. Y obviamente mientras más pequeña es la adherencia es más difícil encontrar efectos. Entonces como una discusión ahí de que de repente hay cosas que no se ven muy efectivas porque estáis promediando el efecto con un montón de ceros, ¿cachai? Porque hay muy poco compliance. Pero no está sesgado. En el fondo es como el efecto promedio de ofrecer las cosas siempre. Que en política pública es lo relevante, ¿verdad? Porque eso es lo que uno puede hacer, digamos, que uno no puede forzar a la gente. Ya. Bueno, siguiendo acá en la misma anotación, solo que se añadió la adherencia con V binaria y podemos hacer esta descomposición, que en realidad es lo mismo que las probabilidades totales, pero con una variable más. Por eso en vez de 2 sumas ahora hay 4. Y aquí escribiendo la hipótesis de cómo se escribió antes, esta independencia, aquí ya no hay covariables para simplificar la notación nomás. Que el outcome es independiente del proceso de aleatorización y podríamos suponer de que en el ITT estamos suponiendo esta independencia del outcome con respecto a la adherencia y al tratamiento asignado. Entonces, Mauricio, ahí disculpa, ahí eso no está bien. Ahí hay que eliminar las dos últimas líneas de la suma, que son otros dos casos a tratar, pero yo me quedo con los dos primeros sumando. Los dos primeros sumando sí sería la ley de probabilidad total, pero después uno puede escribirla de otra forma con los sumandos que están abajo y de otra forma con el sumando que está abajo. Si es que no me equivoco. no lo veo, pero esto lo hice a la rápida. Entonces quizás me equivoqué en el... A ver. D1, Z1. Claro, es que ahí se está mezclando. Es que ahí está, por ejemplo, mira, consideremos los dos primeros sumandos. Para mí, el segundo, esa probabilidad de, pucha, yo no tengo puntero aquí. La probabilidad I igual 1 dado Z igual 1, B igual 0, para mí es el ITT. ¿Estamos de acuerdo, no? Porque Z igual 1 fue tratado, o bueno, lo asignaron al tratamiento, pero B igual 0 significa que finalmente no lo recibió. Tomás, ¿estás de acuerdo con eso, no? Como lo definimos nosotros, el ITT es independiente de la adherencia. ¿Sí? No, Déjame pues ver no. si lo puedo. Bueno, es que entonces ahí están las otras desigualdades, o sea, perdón, los otros sumando, es que bueno, ahí no. Y lo que yo argumento, Tomás, es que tú para poder resolver el problema, ahí asumes que la probabilidad de I1 dado Z1 B1 es igual a la probabilidad de I1 dado Z1 igual I1 Z1 B igual 0. Claro, porque estás asumiendo que los que fueron asignados a tratamiento y
que finalmente lo recibieron y no lo recibieron se comportan igual. Y ahí estáis metiendo a todos al saco de los que... El perfect compliance, si tú querés. Ya, a ver, déjame ver si te entiendo. Claro, el primer término, en el fondo, hay perfect compliance porque te asignaron a uno y te trataste, ¿cierto? El Sí. primer término. Sí. Ya. Y el cuarto término también hay perfect compliance. Te asignaron a control y no te trataron. ¿Eso? Espérate, cuarto. Te asignadora control y otro. Ya, ok, cuarta línea, sí, ya, sí. Ya. Y ahí tenéis los dos del medio, que es en el fondo cuando hiciste algo contrario a lo que te asignaron. ¿Cierto? Correcto. Sí. Que esos serían en la jerga de Invens y Angris los defiers, ¿cierto? Los que asignaste a tratamiento y no se trataron, y los que asignaste a control y no se trataron. Al revés, y se trataron. Ya, lo que no entiendo es bien para dónde van, más allá de que de la descomposición. Como en economía, como que el ITT, la definición, igual lo puedo revisar, porque la Claudia se tuvo que ir, pero yo no me dedico tanto a la cosa experimental, ¿no? Yo me dedico más a lo observacional. Hasta donde estoy casi seguro es que la definición del ITT, la definición, no tiene que ver con la adherencia, más allá de lo que decía la Claudia del poder estadístico, cosas así. Entonces, si la definición no tiene que ver, yo tendería a pensar que el Z es independiente al V, ¿sí? Si es que la aleatorización fue bien hecha. Entonces, por eso como estoy medio perdido, como ¿qué es lo que quieren ustedes? ¿Quieren identificar un efecto de tratamiento distinto? ¿Quieren poder identificar algo que no es identificable con algunos supuestos estadísticos? No cacho. Si me apuras, y por supuesto que Mauricio puede tener otra respuesta, pero si me apuras, el objetivo es formalizar las definiciones. En primer lugar, Ya. formalizarlas desde un punto de vista probabilístico como lo estamos viendo aquí. Uh-huh. Y a partir de eso uno puede identificar cosas que son observables y no observables, pues, y empezar a trabajar. O sea, en particular, por ejemplo, cuando hablamos hace un rato de la ignorabilidad y ustedes mismos y todos, supongo, reconocemos que es un supuesto demasiado fuerte. Bueno, un primer paso entonces es, seamos honestos y mostremos toda la incertidumbre que hay en ese supuesto fuerte, ¿ya? Y eso es posible demostrar siguiendo a Mansky y haciendo identificación parcial. Ya, vámonos ahora al ITT. Si nosotros somos capaces de definirlo probabilísticamente de manera formal, podemos hacer el mismo análisis. Podemos descubrir qué es observable, qué no es observable, qué es identificado, qué no es identificado, y tratar de mostrar la incertidumbre que hay si es que uno, no sé, asume cosas fuertes como igualdad de ciertas probabilidades ahí. Ya. Eso sí me apuras. Ya. Ya no sé, entiendo para dónde van. Y con esto termino, porque yo sé que ya a lo mejor estamos lateando. Cuando hace un rato hablaron de esto del balanceo, de que hacen, que la Claudia dijo que le parecía fome, que el case escenario, worst case escenario, el mejor escenario, me tinca que hay alguna cierta relación, no es exactamente lo mismo con identificación parcial, pero cuando uno habla de balancear y tú tenés como distintas posibilidades entre medio, ¿no? En algún sentido estáis tratando de mostrar un rango de posibilidades porque no fuiste capaz de encontrar un punto, un valor puntual en el cual basar tu inferencia. No sé si me estoy explicando o no. Pero va por ahí la cosa. Me gustaría conocer más de lo que me dicen del balanceo y cosas así. Claro. Sí, a ver, yo creo que hay dos cosas ahí también bien cortas y podemos seguir hablando otro momento. Hay dos cosas. Uno es el tema de cuando la aleatorización, cuando tú generaste números aleatorios en el computador,
y queréis ver si es que las covariables quedan balanceadas para tratados y controles. ¿Sí? Entonces, Z igual a 1, ¿cómo te quedó la gente de edad promedio 30 años, 50% mujeres, 30% rural? ¿Cómo te quedaron en los grupos? ¿Cachai? Entonces, eso tiene que ver con la aleatorización misma. ¿Sí? Entonces, ahí mucha gente cambia las semillas para lograr mejor balance y es como medio discutible. Eso es una cosa. Y lo otro que decía la Claudia, lo del worst case escenario, es cuando tenéis attrition, cuando tenéis, por ejemplo, hiciste el experimento y vais a encuestar a la gente de vuelta y no encontráis algunos. No encontráis algunos en los tratados y en los controles. Entonces tenéis missing, que es lo que hablaba Mauricio antes. Ahí dice, en el fondo, hay que ver si es que la attrition, estos missing, son at random o no. ¿Sí? Ahora, no hay así un gran test, entonces lo que hacemos al menos en economía, o muchos economistas hacen probits para esa variable de missing. ¿Sí? Si hay attrition, si no te pudieron encontrar o no. Y tiráis todas las covariables y además las interactuáis con la variable de asignación a tratamiento. Y esperas no encontrar ojalá ni una estrella y un test conjunto no significativo. Entonces, para todos esos parámetros. Y ahí decía la Claudia, cuando encontráis, chuta, ahí viene el tema de las bounds. ¿Sí? Ahí viene, son dos temas distintos. Perfecto, perfecto. Ya, sí. Sí. Sí, yo acá lo único que quería precisar es que escribí la descomposición completa solo para mostrarla, porque dado que antes habíamos visto una suma más corta, y para darse cuenta qué es lo que está en juego, qué es lo que puede ser, dependiendo del experimento, por ejemplo, hay experimentos en los cuales no se va a poder cumplir una combinación, y en otros sí quizás, con respecto de cambiarse tratamiento o de adherencia o no. Solo para tener presente que acá dependiendo del tratamiento, del proceso que genera los datos, es si es que se puede hacer un supuesto o no con respecto a esta descomposición de la suma. Y pensar también acá el seco que se incluye esta interacción, por decirlo así, entre la aleatorización y la adherencia. Pero ese era el objetivo. Y también esto como plantear el ITT como un supuesto de independencia. O sea, en el fondo lo que entiendo es que sí, en la práctica lo que hacen, si es que reportan solamente el outcome con respecto a la intención de tratar del planificador, implícitamente están diciendo que no, se están comiendo la dependencia que hay con la adherencia. Es lo mismo que decir que no hay, es independiente. Pero claro. Bueno, yo creo que ya estamos en la hora. Solamente comentar de valía interna, valía externa, puse las definiciones nomás por si es que alguien no las conocía y no sé si alguien quiere hacer un comentario sobre si creen de que los estudios aleatorizados garantizan o no validez externa. Validez externa. Ya no, mira, es que el comentario de Mansky me llamó la atención, tú lo dijiste verbalmente más extremo que lo que yo leía a Mansky, pero la prioridad por validez interna a mí me parece... A ver, no priorizar validez interna no entiendo qué es lo que estáis haciendo, porque si no tenéis validez interna no entiendo qué es lo que estáis generalizando en validez externa. O sea, entiendo la idea de que la validez externa es importante, pero él lo atribuye a Campbell. Está bien, pero ok, estaría de acuerdo con esa idea que tenéis que al menos asegurar la validez interna, y por eso me parece que es más relevante, porque si no tenéis validez interna, no veo en realidad cuál es el punto del experimento. Claro, estoy de acuerdo. No, entonces, pero que como que di a entender como que Mansky como que menosprecia la valía interna con respecto a la externa. O sea, en el paper él decía que existe una tradición que ha priorizado la validez interna sobre la externa y que hay que darle más preeminencia a la externa. Que yo no tengo ninguna objeción con tratar de hacer cosas que tengan mejor validez externa, pero la idea de que podéis priorizar la validez externa por sobre la interna me parece que es una cosa un poco rara, no sé, eso...
Chao, Marcela. Ya, pues eso Sí. era lo que había preparado. Bueno, Muchas gracias, Mauricio. Interesante discusión, lo que a todo súper... Hernán, bueno, sí, te manda aplausos. Muchas gracias a todos por Uy, perdón, yo ahí acabo. conectarse. No me di cuenta que estaba sentado. Pero antes de que nos vayamos todos, y aprovechando de que hay estudiantes que antes no habían estado con nosotros en las reuniones anteriores, comentarles que con la Fran ya hemos estado preparando, y de hecho esta semana tuvimos una especie de inducción con la gente de Explora para lo que va a ser nuestra participación en el Festival de la Ciencia, el día sábado 8 de octubre. Este festival se va a realizar en varias partes de Chile. En la región metropolitana también va a tener varios lugares donde se va a estar ejecutando, y nosotros como núcleo vamos a estar participando en el parque Mapúe, algo así, que queda en la comuna de La Pintana. Este es un parque que de Explora nos dijeron que es bien valorado por la comunidad. Como saben, las comunas del sector sur poniente de Santiago no tienen muchos parques, no tienen muchas áreas verdes, y este es uno de los pocos parques que están en La Pintana, por lo tanto tiene una valoración social bien importante. Esta feria de la ciencia se va a realizar desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Nosotros vamos a estar con un stand como parte de los centros que van a estar exponiendo sus líneas de investigación a través de, por supuesto, una bajada importante que se tienen que hacer. Y ahí la próxima semana voy a estar presentándoles una propuesta sobre nuestra mascota oficial del núcleo. Voy a crear un personaje cartoon de Moby, que yo creo que es importante para acercar la información, ya sea de la economía, desde el mundo de las matemáticas, hacia niños chiquititos. Así que lo que sí, y para no quitarles más tiempo, porque las temáticas del stand se los podemos informar después por correo. Para ese día vamos a necesitar monitores que estén dispuestos a trabajar para y por el núcleo, desde las 10 hasta las 6 de la tarde. Generalmente, y dada la experiencia que tengo en este tipo de instancias, son los estudiantes los que nos colaboran. Y por supuesto Moby va a generarles una boleta de honorario por el periodo que nos van a estar acompañando. Así que los que están hoy día, si es que están interesados en ser monitores Moby, se los agradeceríamos mucho. Y por supuesto vamos a tener un par de reuniones después para comentarles de qué se van a tratar las actividades y cómo procedemos con la ayuda y la ejecución de la ayuda que nos van a brindar. Así que eso, no sé si tienen alguna duda al respecto, si hay alguno de los que ya están presentes que quieran desde ya comprometerse como monitores, porque sería una gran ayuda ya empezar a definir el equipo que nos va a acompañar ese día. ¿Es el 8 de octubre? Perdón. Sábado 8 de octubre, sí, de 10 a 6 de la tarde. Sí. En un parque en la comuna de La Pintana. Yo creo que vamos a gestionar traslado del equipo y ida y vuelta, ¿no? Para comodidad de quienes nos acompañen ese día. Sí, o sea, vamos a pagar viáticos en el fondo, que ustedes pueden definir qué hacer con ellos, incluyendo la movilización, almuerzo, y va a sobrar para que sea como un pago. Si es que hay alguien que no puede ir todo el día, perfectamente lo dividimos entre uno que vaya en la mañana, uno que vaya en la tarde. Sí. Pero sería, o sea, no sería bueno, es como esencial que haya alguien en el stand.
Así que eso, si no nos responden ahora, pueden respondernos dentro de los próximos días, que sé que están en shock. Pero sí, pues como dice la Franz, es súper importante que tengamos nuestros monitores y por supuesto los investigadores también, que los que puedan nos visiten ese día en el stand y se den una vueltita, porque va a ser yo creo que va a ser una de las primeras actividades de outreach del núcleo que nos va a dar a conocer de una manera más masiva. Lo que nos decía Explore es que van generalmente entre 3.000 y 5.000 personas van a estar ese día dándose vueltas por ese parque, así que va a ser una vitrina importante para el núcleo. Así que eso, cualquier duda y comentario me pueden escribir al correo, igual los voy a estar manteniendo al tanto, y espero que les haya gustado este primer Journal Club, el primero de muchos que se nos vienen. Ale, ahí el tiro te interpelo ya que estás acá, que para que pedirte ayuda la próxima semana con la actividad 1 de los mapas. Obvio, yo puedo generar los datos, pero ahí de mapas sé poco, pero con los datos en algún formato quizás alguien nos puede ayudar con los mapas. Ya, súper. Y la otra actividad va a ser una pesca milagrosa con los pescaditos, van a tener números para que los vayan multiplicando, no sé, haciendo algún tipo de operación matemática con los pescaditos. Porque la temática es el agua, así que había que unirlo de alguna forma. Así que va a estar entretenido, así que motívense. Es muy bonito el parque, van a haber food trucks, y hay muchos otros stands de otros centros. Pueden ir a conocer otros estudiantes de otros núcleos y otros centros ANID, así que puede estar entretenido. Creo que va en la Facultad de Matemáticas, Fran, ¿te acordáis que nos dijeron? Sí. Sí. Así que eso. Ahí les estoy mandando mi correo a los que no lo tienen por el chat, y eso. Muchas gracias por conectarse y que tengan buen resto de viernes. Súper. Chao, que estén muy bien, nos vemos. Chao, chao, que estén bien. Gracias.